Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, seguimos por aquí con esta serie de vídeos sobre las heridas de la infancia y hoy vamos a hablar de la herida de rechazo. Vale, esta herida se produce también en la infancia, también en la adolescencia, pero comienza a desarrollarse más profundamente entre los 0 y los 1 o 2 años de edad. Normalmente la porta o la aporta o la experimentamos con el progenitor del mismo sexo. Es decir, en este caso yo soy mujer, pues tendría esta herida de traerla, de haberla experimentado con mi madre, y de ser hombre la estarías experimentando con tu padre. Vale, esta herida se produce porque nuestros padres, ya sea bien papá o sea mamá, nos han como hecho entender que no nos aceptaban como somos y no nos han sabido transmitir eso de una manera como más libre. Es decir, si yo, por ejemplo, a lo mejor es que a mí me gusta mucho la música heavy y a mamá no, ¿vale? Pues la manera de transmitir que la música heavy no le gusta es que yo estoy errónea, que esa música es un desastre, que yo soy un desastre. O sea, es como que llevarlo a lo personal, esta experiencia que es que estás como loca, es que esa música te rompe el cerebro, es que madre mía, y aprovechar esa experiencia que simplemente vista de tu lado más adulto sería, pues o te gusta la música o no te gusta la música, esta mamá no pasa nada, no, como que lo utiliza como para llevarlo a lo personal, por ende tú toda esta experiencia que vas a experimentar, experiencia que vas a experimentar con este progenitor va implícito en ti a tener esa sensación de rechazo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que automáticamente yo siento que no soy afectado por mi madre, que no, o mi padre, ¿vale? Tengo un sentimiento también muy importante. Esta herida se puede gestar en el embarazo porque la madre se haya quedado embarazada en contra de su voluntad, se haya quedado embarazada sin esperarlo y no desee en ese momento estar embarazada. Entonces eso ya crea un sentimiento de rechazo que el feto automáticamente nace con esa impronta de no ser deseado. Eso, a ver, dame un segundo que me pique aquí porque esto me toca a mí de fondo. Vale, esta impronta de no ser deseado se traduce en nuestro subconsciente como no merecimiento y no tener derecho a vivir. Algo parecido a lo que explicamos en la herida de abandono, pero sí cabe un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque eso lleva implícito en que como yo no tengo derecho a vivir, directamente me voy a auto-rechazar hasta el punto de que voy a rechazar absolutamente todo de mí. Mi cuerpo, mi imagen y especialmente mi interior, lo que implica mis pensamientos, mis emociones, mi vida, todo. Estas personas, es una herida, estas personas, o yo me incluyo, ¿no?, que hemos experimentado esta herida, nos cuesta mucho conectarnos con la vida en sí como tal. No nos parece la vida que estamos viviendo que es la que querríamos vivir. Eso nos lleva a ese autorrechazo, esa sensación de que viniste aquí como sin permiso, como que no has sido deseado, nos lleva a estar en lucha constante con la vida y estar también en una actitud siempre como de miedo o pánico a lo que pueda suceder. Una de las derivaciones o aristas de estos miedos que la persona de rechazo, que a partir de ahora, bueno, le vamos a poner el huidizo, porque la máscara que utiliza es la del huidizo, según el libro de Lisa, ella lo llama el huidizo, pero bueno, en realidad quiere decir que sería un rechazo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, ¿no?, que es como que no estoy en mi vida, ¿no?, como si hubiera huido de mi propia vida, como si hubiera huido de mí, ¿no?, de mis pensamientos, de mis emociones, y la máscara se llama así.
una de las aristas de los miedos del huidizo sería la agorafobia. Sabéis que la agorafobia está muy relacionado con interactuar con la vida, con los espacios abiertos, con yo contra el mundo, ¿no? Entonces, esta máscara o esta herida a la persona que la porta la invalida bastante para enfrentarse a la vida en sí misma, porque el haber sido rechazado, haber sido vida dentro de su madre o padre, bueno, en este caso madre, en este caso la agorafobia sería con la madre, ¿vale? Con el padre sería como más yo soy un inútil, vamos, como que a ver qué hago yo en la vida, ¿no? Sería como más otros significados a nivel de pensamientos o de creencias limitantes. Pero en este caso, el haber sido autorrechazado, yo soy vida dentro de mi madre y mi madre me rechaza a mí, por ende rechaza la vida, y entonces yo ya nazco con esa tendencia a rechazar la vida. No quiero vivir, no me interesa, me parece que es un problema, y tiendo también a ser muy crítico con todo lo que tengo que ir avanzando en la vida. Son niños que no les gusta ir al colegio, se enfadan, no les apetece separarse de mamá para ir al colegio y rechazan pues todo lo nuevo, todo lo que los pone en evidencia, todo lo que los pone en el centro, ¿no? Ya de más adulto son personas que le cuesta mucho hablar en público, personas que quieren estar siempre siendo el personaje secundario, prefieren estar en la última fila, no les gusta ser protagonistas y ellos mismos se quitan del medio y se anulan, ¿vale? Este sentimiento de no haber sido deseado o no haber sido calificado como apto y como bueno, ¿vale? Hace ahora mismo eso le hace vivir continuamente en el no merecimiento, ¿vale? Estar continuamente en un lugar, como os he dicho, de yo no voy a hablar porque no merezco ser escuchado, no merezco ser visto, por supuesto no merezco ser amado, y realmente es una herida muy difícil de quitar porque al estar desconectado de la vida y de estar desconectado de tu interior, automáticamente pues estás prácticamente en pánico. El mayor temor de esta herida es el pánico. Tengo terror a mis emociones, tengo terror a mi interior, al no estar conectado con la vida no me experimento, no me abro, no soy un yo experiencial, entonces tiendo a estar siempre como madre mía, ¿qué va a pasar? Mucha preocupación por el futuro y mucho miedo por cómo puedan o no pensar los demás de mí. Si cualquier movimiento de la vida implica que yo me sienta expuesto, pues eso me va a hacer que yo automáticamente pues eso tenga como miedo a hablar en público, miedo a expresar lo que siento, miedo a conocer gente nueva, miedo a formar parte de grupos del tipo que sea, bastante miedo en el colegio, miedo a ser rechazado en el propio colegio, a que no quieren jugar conmigo, y eso, esa negación de sí mismo y de la vida, hacen personas silenciosas, retraídas, personas a nivel físico bastante delgadas también, porque huyen en general de todo, al no tener esa conexión con la vida, no tienen mucha ilusión con la comida, no les apetece mucho nada en especial, serían como personas no depresivas, así como tal, como la palabra depresión, porque eso sería más, pegaría más a lo mejor herida de humillación, incluso la de abandono, pero sí que son personas como flojas, ¿no? Ante la vida, con poca ilusión, ¿no? Con personas que no tienen esa impronta de accionar, de ser creativos, de entregarse al proceso de la vida. Normalmente viven muy para adentro, muy para adentro, y aunque rechazan sus emociones, sus pensamientos, pero tienden a retraerse, tienden a no interactuar mucho por todos esos miedos que los dominan, porque si sale de casa enseguida viene el pánico, le encanta viajar pero no viaja porque
le puede dar esa agorafobia o tiene esos ataques de pánico, y entonces la verdad es que se acotan muchísimo, viven en un círculo bastante cerrado, y cuando entran en relación con los demás suelen traicionarse muchísimo, suelen traicionarse mucho porque no suelen ser ellos mismos. Al estar hacia adentro, al no expresar lo que quieren decir por miedo a ser rechazados, terminan haciendo lo que quieren los demás, por ende eso les crea un odio interno bastante grande, que lo derivan luego en la herida que tapa encima, que es la que se sobrepone, que sería la herida de injusticia, ¿vale? Y entonces continuamente sienten que la vida es injusta, que la gente que lo quiere o no lo quiere o que conoce es injusta con él o con ella, y tienen esa ira siempre ahí latente, que al no atenderla a veces se traicionan a ellos mismos y por ende pueden traicionar a otros. ¿Cómo pueden traicionar a otros? Pues suelen mentir, al no expresar lo que sienten, suelen callar lo que piensan, pueden estar poniéndote verde en su interior y estar sonriendo y tú no te enteras. Son bastante manipuladores, ¿vale? Y lo hacen, partamos de la base que lo hacen desde un lugar de temor, o sea, cuando portamos esta herida es importante, o cuando interactuemos con alguien que tiene esta herida, es importante entender que lo hace movido por ese pánico a no poder integrarse, ¿no? A no, como él mismo o ella misma se autorrechaza ante la vida, pues eso es la proyección que hace hacia afuera, entonces tiene terror a ser rechazado, a no encajar, a ser juzgado, a ser puesto en evidencia, como os he dicho, a ser visto, ¿no? Y tiende a huir, a esconderse siempre detrás de alguien. Normalmente en pareja suelen ser bastante huidizos, y de aquí se deriva el apego evitativo. Tienen terror a ser rechazados, a no poder ser ellos mismos, a que si ellos se confían en una persona o en su pareja y expresan lo que necesitan, que la otra persona no los entienda o los rechace automáticamente o los traicione. ¿Por qué? Porque como ellos viven con todo ese teletele oculto dentro, pues piensan que afuera va a ser lo mismo. Al final es una proyección de su misma herida. Son personas que no suelen pedir nada, son bastante sumisos, dentro de que son huidizos. La manera de huir dentro de una relación también es no estar presente, ¿vale? Bien pueden ser evitativos, estar dentro de una relación y necesitar sus espacios y sus silencios porque ellos se sienten muy movidos dentro de una relación y empiezan a mover, pero como ellos no han escuchado o ellas no han escuchado sus emociones, cuando aparece la vulnerabilidad, ellos lo viven directamente desde el pánico. Entonces viven las relaciones de todo tipo con muchísima ansiedad y con muchísimo pánico, con una mala gestión emocional, y eso le da bastantes problemas. Suelen tomárselo todo como personal, entonces enseguida, en cuanto expresan y la otra persona les da su opinión, pues enseguida ellos que los filtran, ellos o ellas que lo filtran por esa herida, creen que los están rechazando, creen que no están siendo amados como tienen que ser, y entonces empiezan, pues lo que digo, esos ataques de ira, yo trago y me canso, o no es justo que no me permitas mi espacio, o no es justo que no me permitas hacer esto que yo quiero hacer. Ellos, el huidizo, su mayor temor es el pánico, ¿vale? Que siente ante la vulnerabilidad, y digamos que su sueño ideal o lo que ellos desean es tener ese espacio. Como ellos nacen, o nacemos, o nacimos, o nacerán, ¿no? No se sabe aquí en general, bueno, no me estáis entendiendo, como ellos nacen con esa impronta de que no eres bienvenido, no eres deseado, no cabes aquí, pues es como que intentan bastante buscar su tribu, su sitio, su gente. Entonces son personas que no tienen muchos amigos, pero los que tienen pues son como ya que lo conocen mucho, y entonces se sienten cómodos
porque ya saben que ya han mostrado toda su vulnerabilidad y esas personas aún se siguen quedando a su lado, no se han marchado, no los han rechazado. Entonces tienden a moverse en círculos muy pequeños y a confiar en muy pocas personas. Pero como os digo, las personas que cuando confían, confían de verdad, porque saben que esas personas pues realmente los aman, ¿no? Suelen ser desconfiados, pero no tanto como en la herida de abandono o de traición. Suelen ser más bien retraídos, ¿vale? Que no es lo mismo que desconfiado. El desconfiado puede ser que se abra más, se abra menos, pero siempre va ahí como un poco. Pero ellos son más bien retraídos, ellos intentan ver los toros desde la barrera y primero ver a ver cómo pueden manipular, cómo pueden hacer para vencer esos miedos, y que al final los miedos se vencen enfrentándolos, ¿no? Pero como él mismo o ella misma autorrechaza todo, ¿no? Pues parte de su sanación pasaría por ir enfrentando poco a poco esos miedos. Miedo a hablar en público, el miedo a salir de casa, el miedo a viajar, ir poco a poco como saliendo de esa zona de confort donde se siente seguro, pero que evidentemente es una zona de falsa seguridad, porque en cuanto se mueve entra en pánico, ¿vale? Dice en el libro, Lisa habla que no se permiten sentir las emociones, por ende si tú has sido rechazado por tu madre, por ejemplo, y la odias en sí mismo y no te permites vivir esa vida, vivir esa rabia, reconocer que realmente te has sentido manipulado por mamá, te has sentido usado y sobre todo rechazado, porque esta herida es fácil de hacerse en el momento en que a lo mejor mamá está cansada y tú llegas y le has pedido algo y ella pues te dice, que es que no es importante, pues déjalo para mañana, o tú por ejemplo te enfadas, lloras, pero no llores, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué tal? Y continuamente te sientes no validado, ¿no? Entonces al no escuchar tus emociones, al no atender esto, cuando no atendemos el rencor que podemos tener hacia mamá, aceptar que realmente nos ha hecho daño esta relación, nos ha hecho callar muchas veces cuando queríamos hablar, ¿no? Todo ese rencor, ese resentimiento que parte luego de la ira y de esa rigidez también, pues luego nos afecta en el cuerpo. Entonces la herida de rechazo se suele afectar bastante en los pulmones, ¿vale? Es esa sensación de creo que no tengo derecho a vivir, entonces me cuesta aspirar la vida, me cuesta respirar todo lo que llega, y entonces pues suelen tener problemas de garganta, problemas de pulmonía, todo lo que esté relacionado con esta zona, también con la naringe, pueden perder la voz con facilidad, incluso pueden toser. También estaría indicado bastante los problemas de alimentación, por ejemplo, son personas anorésicas, porque no tienen mucha ilusión por comer, porque no les apetece y porque es una manera también de rechazar a mamá. También puede importar la bulimia, que es yo necesito vomitar a mamá, como porque necesito a mamá, que es comida, que es alimento, que es vida. O sea, yo necesito conectarme con la vida, yo necesito sentir que estoy viva, necesito tomar esta vida a través de los alimentos, pero luego la rechazo. Estarían continuamente como en bucle, ¿no? Yo quiero abrazar la vida, pero mi propio rencor hacia la madre que me parió básicamente, pues me hace vomitar esa vida y vomitar también en situaciones en las que siento miedo, siento pánico, ante algo nuevo que llega, como me cuesta conectarme con lo nuevo, me cuesta conectarme con la vida, pues entonces suelo vomitar o suelo tener diarreas, malestares en el estómago, ¿vale? Dolores articulares también, ya cuando la herida está muy profunda, que entonces aparece la herida de injusticia, es cuando estoy rígido, cuando estoy luchando continuamente con la vida, ¿vale? Y ahora la parte más importante, ¿cómo se soluciona esta herida o cómo me enfrento yo a esta herida? Pues lo primero y principal, y siempre os lo dije también en el otro vídeo de la herida de abandono, pues lo primero que tengo que, si la herida empieza por la palabra rechazo, yo tengo que amarme completamente. O sea, todas las heridas nos llevan a amarnos, pero esta concretamente yo tengo que empezar a aceptarme.
Primero tengo que empezar a aceptar que esto me ha pasado, que tengo una programación pero total y absolutamente, que actúa en automático y que me lleva continuamente a rechazar todo, ¿vale? A rechazar la vida, a rechazar lo nuevo, a rechazar los cambios, a rechazar conocer gente nueva, a rechazar cualquier situación donde me pongo en evidencia, a rechazar mis pensamientos, mis emociones, todo, ¿vale? Pues yo ya sé que ante la vida mi actitud es de rechazo, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer entonces para sanarla? Pues todo lo contrario, ¿vale? Empezar a abrazar poco a poco es a autoamarse, autoabrazarse, ¿no? Dejar de autorrechazarse y autorrechazar todo y estar a la defensiva con todo y creer que todo el mundo te rechaza. Es tu propia percepción, entonces yo primero tengo que verme y ir a mi interior y decir, bueno, esto me está pasando, este programa lo tengo en la cabeza y cada vez que hay algo, como he dicho, todas las cosas en las que se activa, por supuesto cuando estamos en relaciones de pareja, pues tendemos a ser evitativos cuando la cosa se complica o cuando empiezo a querer a la otra persona o la otra persona me dice que me quiere, pues empieza a moverse todo eso porque empiezo a sentirme vulnerable, porque creo que en algún momento va a salir mal y que a lo mejor me está engañando como lo ha hecho mamá y luego pues me va a dejar, ¿no? Y me voy a sentir profundamente rechazada. Entonces, antes de que esto pase, mi programita empieza a activar con mi máscara de huidizo y empiezo a rechazar todo, ¿vale? Entonces, abrazar, comprender esto, comprender de dónde viene esto, comprender que tu actitud ante la vida es huir, siempre vas a huir. No quiere decir que no seas valiente, pero eres más miedoso que valiente, entonces el miedo te bloquea. Entonces, ante la vida, lo primero que haces es bloqueo. ¿Qué hago? No sé qué hacer aquí, mejor me voy, mejor desaparezco. Palabras muy, como dice el libro también, palabras muy utilizadas por la herida de rechazo sería madre mía, si esto me pasa yo entro en pánico, o también me gustaría desaparecer. Estoy cansada, me gustaría desaparecer, o esta persona no me habla, ha desaparecido del mapa. Utilizar mucho la palabra desaparecer por eso, por esa sensación tan horrorosa de no sentirte aquí, de no encontrar tu sitio. Entonces, primero, abrazar esto, entenderlo y empezar a no rechazarse. O sea, es que abrazarse sería a no rechazarse. ¿Cómo podemos hacer primero? Pues podemos hacer meditaciones donde simplemente nos quedemos sin hacer nada, ¿vale? Simplemente abrazando todo lo que pasa. Si hay pensamientos, los observo, los dejo pasar y empiezo a observar mi cuerpo. Estas meditaciones que empiezan para atención en la cabeza, en el brazo, en la pierna, pues son perfectas, ¿vale? Empezar a notar, empiezas por la cabeza, bajas y vas como reconociendo tu cuerpo como tuyo, como válido y sobre todo con el derecho a vivir. Es decir, si tengo cuerpo, si tengo pulmones para respirar, si tengo ojos, si tengo oídos, algo más grande por encima de mamá y de todo lo que nos rodea, algo más grande ha permitido que yo esté aquí, ¿vale? Yo creo que todos estamos creados, no por una fuente, por una fuente más grande, llámese Dios, llámese Jesús, llámese como tú quieras llamarlo, lo que tú creas, pero tú no te creaste a ti mismo, quiere decir que estás aquí por alguna razón. Entonces empezar también a preguntarse para qué podría yo ser útil aquí, qué podría hacer, y lo primero que hay que contestarse es: estoy vivo porque Dios así lo ha querido, o ya Dios lo que creáis, por ende tengo que ser válido aunque yo todavía no lo sepa. En el momento en que tú lanzas esa pregunta, estoy aquí por derecho divino, porque lo elegí, porque no puede ser de otra manera, entonces si estoy aquí es por algo. Entonces ya abres como una posibilidad a cuando te entre la paranoia de yo me tengo que ir, yo para qué quiero estar aquí, no tengo derecho, no merezco vivir, no merezco respirar, no merezco comer, no merezco que me amen, bueno, toda esa historia que el ego aprovecha para freírnos el cerebro con todo eso, pues lo primero es para ti decir no. El hecho de que no sepa qué hago aquí no quiere decir que estoy aquí por algo, ¿no? Entonces ese reconocimiento de uno mismo es súper importante para que ese niño interno se sienta validado, porque si no, también una característica de esta herida es también callar todas las emociones pues con drogas, alcohol, comida, y luego pues hacerse bastante daño. Entonces
primero darse esa autoevaluación personal, validación y decirle a ese niño interior, estás aquí porque tenías que estar, porque tienes tu sitio y vamos a ver cómo queremos vivir, ¿no? Entonces, empezar a permitirte cómo quieres vivir, ¿vale? Independientemente de lo que hagan los demás, lo que quieran los demás o lo que los demás piensen de ti. Porque evidentemente la herida de reconocimiento, de no sentirte validado, ¿vale? Pues también está muy enganchada a esta herida, ¿no? Entonces empiezas a hacer ese trabajo, luego pues en comprender el miedo. El miedo viene originado porque creo que yo no soy suficiente o no merezco estar aquí o he hecho algo mal. Soy un problema para mamá porque me rechazó. Entonces, ese diálogo interno tan malo con nosotros mismos, evidentemente si a mí alguien me dice mañana tienes que saltar en parapente desde tu balcón porque va a venir una superdana, ¿vale? Pues evidentemente yo voy a entrar en pánico porque yo eso no lo sé hacer. Pero si yo me he estado entrenando para eso, ya no tengo ese pánico. Entonces, ante cualquier miedo, enfrentarlo poco a poco, ir dando pequeños pasitos y darte cuenta que el miedo solamente se origina si yo siento desde una emoción más primaria que sería la culpa que no soy suficiente. Aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? De la herida de abandono, pero en este caso más que no soy suficiente, esa sensación de víctima, de ¡ay, madre, no valgo para nada!, ¿no? Este sería más bien el no merecimiento, sería más desde un lugar de es que yo no, si no merecía ni vivir, ¿cómo voy a merecer tener mi sitio, tener mis amigos, tener mi pareja, tener este cuerpo, tener este trabajo? Entonces, ir un poco como observando, ¿no? Independientemente de lo que piensen los demás, es ir pensando qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Porque claro, esta herida, evidentemente, como os he dicho, se traiciona mucho a sí misma y entonces se deja mucho para el final, siempre se deja el personaje en segundo plano. Entonces, claro, empezar a colocarte en primer lugar, preguntarte cada día, hacer algo cada día por ti, ¿vale? Lo que sea para abrazarte desde ahí. ¿Qué quieres hacer hoy? Validarte. Si es que en realidad esta herida lleva mucho implícito el merecimiento y por ende la validación, ¿no? Aprender a abrazar tus emociones, hay un montón de meditaciones en el mercado, yo en mi canal, en este canal también tengo. Aprender a abrazar tus emociones, aprender a decir lo que piensas, primero en el espejo, después en la escritura, cómprate un diario, escribe lo que sientes y cuando ya saques fuera, lo veas cómo se cuela la herida, cómo aparece el miedo, siente el miedo cuando aparece, razónalo y entiende que ese miedo se creó porque yo me he creído mierdecilla, y me he sentido culpable porque le jodí la vida a mamá o a papá. En el momento en que yo me di cuenta que no, que es que yo tengo mi lugar aquí, que algo más grande me ha creado por encima de papá y mamá, que yo tengo mi sitio aquí y estoy sirviendo a algo más grande, ya me coloco en mi vida, me empodero, me posiciono y desde ahí creo una nueva realidad, sin estar esperando que me validen los demás y por supuesto papá y mamá. Y bueno, como dije en la otra herida, el otro vídeo de abandono, pues evidentemente perdonando a papá y a mamá, porque previamente ellos si portaron esta herida es porque previamente ellos también la sufrieron, ¿no? Como que se pasa a la siguiente generación para que a ver si alguno la suelta ya y libera al clan. Entonces, comprender que tú viniste aquí con el deseo, aunque esto es duro, con el deseo de experimentar esta herida para poder conocerte mejor, poder abrazarte y al final llegar a la magnificencia del amor que tú eres en realidad. Y bueno, de momento el vídeo también ha salido larguito, vamos a dejar esta herida aquí. Si tienes algún comentario, alguna pregunta puedes hacerlo debajo del vídeo. Si quieres que trabajemos esta herida de una manera más profunda, que te ayude un poco a discernirla para poder liberarla, pues ya sabes que en la cajita de este vídeo te dejo mi contacto, mi teléfono, mi email, puedes preguntarme sin compromiso, no hay compromiso de nada, yo te informo con mucho cariño de cuál es la forma que yo tengo de trabajar, la cuota, el precio, anímate a preguntar porque luego cuando no nos da vergüenza como preguntar y esta herida todavía más, ¿no? Que sepas que yo también he estado ahí, que yo he preguntado por un montón de terapias, he preguntado por un montón de precios y luego yo estoy en el derecho de elegir si me resuena o no. Así que yo te animo a que lo hagas, que yo de verdad con mucho cariño te voy a entender porque también he estado ahí, ¿no? Y bien, pues yo creo que vamos a dejar este vídeo aquí.
Gracias por ver este vídeo, gracias por darte la oportunidad de verte desde otro lugar más amoroso, ¿no? De dejar de autorrechazarte para no sentirte rechazado por los demás y para no sentir que el mundo te come y que no tienes tu lugar aquí, porque te aseguro que lo tienes. Sin más, os mando un abrazo muy grande para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.